no saben hacer otra cosa que trabajar, de lunes a domingo, todo el día, todo el tiempo, y sé el esfuerzo tan grande que implica que esta mañana de sábado estén aquí con nosotros acompañándonos, ¿no? Porque podría ser que sí se lo dieran de descanso, pero de descanso, porque trabaja la gente durísimo en nuestro país y aquí mucho más todavía. Entonces estoy muy agradecido con la cálida recepción y muy comprometido. Miren, estaba pensando, ayer se cumplieron 175 años del Tratado Guadalupe Hidalgo, el tratado que en 1848, después de una guerra ilegal, de una guerra arbitraria, nos robó 60% del territorio, incluido el lugar en el que estamos parados. Y hay un autor que yo he insistido mucho, Heridas que no cierran, se llama el libro. Chávez, siempre se me olvida, es un apellido compuesto, Chávez Montes. Chávez Montes es un abogado que hace un rato, 20 años, 30 años, quizás no sé de cuándo ese libro, planteó, es un abogado o es un análisis legal, y él dice, 175 años en la vida de un país, pues no son nada, y se puede reclamar jurídicamente que estos son territorios ocupados, y mientras se decide el fondo, porque plantear la devolución, no sé, eso no es posible. Las fronteras de los países se mueven, como se mueve la humanidad, como migra el ser humano. Entonces, es un reclamo correcto, porque se vendieron el territorio con una pistola en la cabeza. Si a ti te dicen, a ver, véndeme tu carro $500 con una pistola en la cabeza, no, te lo regalo, no te quiero robar, te voy a dar $500. Dame los carros y te fíes lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y si nosotros hacemos un proceso jurídico serio, sin baladronada, sin bravuconería, serio, de reclamo al gobierno de Estados Unidos, lo menos que deberíamos lograr es que los mexicanos y mexicanos que están en estos territorios ocupados sean respetados porque están en su tierra. Así es. Porque inclusive el tratado de Guadalupe Hidalgo no se respetó. La gente mexicanos que llegaron aquí antes que los anglosajones, mucho antes, no fueron respetados en sus propiedades, en sus terrenos, no fueron respetados. Usted los conoce cómo son. Lo habíamos comentado ahorita con Agustín, que desde Los Ángeles vino por mí ayer allá a San Diego al cruce y me ha estado moviendo y me va a mover. Le agradezco mucho, muy generosos, como son ustedes de generosas, de generosos. Veníamos comentando, fíjense, es una paradoja que no se hace amnistía migratoria desde los 70 del siglo XX. El último que lo hizo, sorpresa de sorpresas, con quien empezó el neoliberalismo en Estados Unidos, fue Ronald Reagan, y no ha vuelto a darse ninguna amnistía migratoria. Él lleva décadas acá y no puede regresar a ver a sus seres queridos, a sus amigos, a sus familiares, porque está preso en este país, porque si regresa no puede retornar, o tendría todas las dificultades para retornar. ¿Por qué no lo hacen? Es impresionante las remesas que los mexicanos mandan a Estados Unidos. Calculen lo que le dan al gobierno de Estados Unidos. 30% les descuentan de su salario, 10% en promedio en ropa y de esos artículos. No sé si en la renta pagan impuestos. Hagan su cálculo de cuántos impuestos le pagan a este país. Sin contar que con su esfuerzo y con su trabajo contribuyen a la creación de la riqueza de esta nación, de esta gran nación. Con su esfuerzo y con su trabajo, porque la riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera. Si ustedes ponen aquí un maletín con $1 millón y no pasa el senador John Kennedy, se lo roba, se hace polvo, no se reproduce. El dinero no produce dinero, es el trabajo de las mujeres y los hombres lo que crea la riqueza de este país, del México y de la humanidad. Y la gente aquí que trabaja muy duro, que no vino a pedir chichi, como decimos en México, que vino a meter el hombro fuerte, que no rehuye ningún trabajo, ningún esfuerzo, que no rehuye ninguna actividad, por modesta que sea, para salir adelante, para cubrir el vicio que viene de comer 3 veces al día. ¿Qué recibe a cambio? Nada.
A veces hasta una pinche licencia les niega. Nada. Pues eso no es correcto. Es una doble perversidad del gobierno de Estados Unidos no reconocerle sus derechos, porque nadie es ilegal, ningún ser humano es ilegal, para tratarlos con racismo, para madrearles la autoestima, cuando los migrantes son, de verdad, sin exagerar, héroes y heroínas. Y hay quien dice, y entonces, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué el gobierno de México no auxilia? Porque no está en su mano. Porque quien tiene que generar una lucha, una organización, un poder, son los propios migrantes. Porque el gobierno de México puede ayudar, pero ayudar no puede hacer la tarea que tiene que hacer la agencia. Aquí yo cada vez se los digo a quien se molesta, pero es una realidad, porque se nos ha quedado la cultura política priista allá de aquí. ¿Cuál? La de que alguien nos va a resolver la vida, de que alguien va a arreglar lo que nosotros tenemos que resolver. Porque como lo digo en México, el poder no está arriba, el poder está abajo, en la gente. ¿Cierto? Implica para las hijas y los hijos del pueblo todo es más difícil, todo es a contracorriente, nada nos es regalado. Aparte de trabajar tenemos que luchar, y esa es la parte muy difícil, porque la gente dice, pues si yo ya trabajo, ¿qué chingados más tengo que luchar? Pues que tiene que luchar, porque si uno no le destina tiempo a la lucha, seguimos juntos, seguimos sin resolver el trato racista y clasista infame que se da a nuestro pueblo en este país. Racista y clasista. Porque es increíble que en pleno siglo XXI haya gente que piensa que vale más por su color de piel. Todas y todos valemos lo mismo. En México es muy obvio, yo les digo, compañeros, compañeras, 96% de la gente somos morenos, somos morenas, y no me refiero al partido o al movimiento, aunque para allá vamos, ya está el 80%. De respaldo al compañero presidente. Pero me refiero al color de piel, y yo les digo, a ver, ¿cómo cuando llegas a votar, dicen tú eres moreno, vales medio voto, espérate que llegue otro moreno? ¿No? Y tú que eres pálido tienes un voto, y tú como eres albino y eres muy blanco tienes 2 votos. No importa tu color de piel. Y todavía hay gente que te dice, pero yo soy moreno, claro, por eso, mamón, eres moreno. No importa si eres más claro, menos claro. La gente vale por lo que tiene en la cabeza y por lo que tiene en el corazón, por ninguna otra cosa. Los bienes materiales, que es una visión de este país que han impuesto al mundo, que vales por tus bienes materiales. Pues ni todo el dinero del mundo te comprará un segundo más de vida en esta tierra. Por más que acumules, nada te llevas. Desnudos llegamos y por lo opuesto nos vamos. Decía mi abuela, después de muerta, ¿para qué quiero calzones? Sí, ¿qué importa lo que te hayas acumulado? Nada te llevas. Yo les digo, Servirge en México, el dueño de Bimbo, acumuló miles de millones de dólares. Tenemos 15 personas en México, 15. En Estados Unidos no tengo el dato, pero desde hace milagro, que tienen miles de millones, 161.300 millones de dólares. 15 personas. Uno solo de ellos, Carlos Slim, tiene 95.000 millones de dólares. No sé para qué chingados quiere tanto. Dice, compañero presidente, es muy austero. ¿Es un avaro? ¿Cuál austero? Si tienes miles de millones de dólares, ¿para qué chingados los quieres? Leí un libro. Yo que el dinero me quema las manos, me lo gasto en chinga, no guardo nada. No sé si voy a estar bien mañana, me vale mal. Pero cada quien su visión. Lo que yo les quiero decir es que por más que acumules, no te llevarás nada. Absolutamente nada. Y este país ha acreditado que la acumulación material no da la felicidad. Porque nosotros tenemos que lograr en nuestra patria, y yo diría que todo el mundo, que nadie sufra por carencias económicas, nadie, pero también que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad. ¿Dónde está? Cada quien lo sabe. Cada quien tiene su sensibilidad, cada quien tiene su acento. Yo les digo, Ricardo Flores Magón, un migrante, que emigró acosado por el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que murió en una cárcel en Estados Unidos en Líbano solo por pensar diferente, y que le presionaban, enfermo,
diabético, moribundo, en muy mal estado, le presionaba el fiscal de Estados Unidos y le decía, arrepiéntete de tus ideas y te libero. Y él le decía una carta maravillosa donde dice, convénzame que un niño o una niña debe trabajar, convénzame que una mujer debe optar entre dos horrores, morirse de hambre o prostituirse, y entonces yo me arrepentiré de mis ideas. Nunca hice bajo ninguna circunstancia voy a darle la espalda a lo que crea, lo que pienso, lo hice de manera mucho más hermosa. Y murió. Todavía es la hora que el gobierno de Estados Unidos no tiene una disculpa por el asesinato de Ricardo Flores Magón, porque lo ahorcó un guardia la noche previa que fuera liberado. El gobierno de Álvaro Obregón había pedido su liberación. Es un gran revolucionario, ¿no? Extraordinario. Migrante, trabajaba como enloquecido para generar dinero para hacer resistencia a la dictadura de Porfirio Díaz. Se salió de México porque lo persiguieron, le destrozaban las imprentas, les encantaban, le prohibió la Suprema Corte escribir un solo artículo en México, prohibió a cualquier medio publicar un solo artículo con la firma o con un seudónimo de Ricardo Flores Magón. Ese grado llegó la Corte en la dictadura de Porfirio Díaz contra los Flores Magón. Cuando estaban presos en México, la madre estaba moribunda, Margarita Magón, la cuidaba el más chiquito, Enrique Flores Magón. Combatimos la tiranía, léanse, cuenta toda esta historia. Y le dice la madre, Margarita Magón, el más chico, le dice, no sabes lo que me pesa no poderme despedir de mis hijos. Dice, pero lo que más me pesa es que nuestros amigos le han dado el gusto al dictador de negarles el permiso de venir a verme. En esas estaban cuando tocan a la puerta de doña Margarita Magón de la casa, y era un enviado de Porfirio Díaz. Pide hablar con ella, pasa y le dice, doña Margarita, sus hijos van a venir a verla. Mire, dice, yo que pensé que el presidente Díaz no tenía un rasgo humano. Me da mucho gusto. Pero que se apresuren, si no, no me van a alcanzar. No se preocupe, van a venir a verla. Pero el presidente Díaz quiere solicitarle algo. ¿A mí? ¿Qué quiere de mí el presidente Díaz? Quiere pedirle que le diga a usted a sus hijos que se comprometan a no volver a atacar. Y entonces Margarita aún se queda pensando. Y dice, mire, dígale al presidente Díaz que antes prefiero verlos colgados de ese árbol a que se arrepientan de su lucha contra la dictadura. Y eso es lo que muere sin ver a sus hijos. Y ellos, después de esa muerte, Jesús, el más grande, desiste de la lucha frontal, se formó abogado, fue un extraordinario patriota. Y Ricardo y Enrique se vienen a Estados Unidos pensando que vienen al país de la libertad. Y acá los persiguen tanto o más que en México. Buscan asesinarlos. Lean Combatiendo la Tiranía. El Consejo Editorial de la Cámara lo publicó, mandando libros a Estados Unidos sin costo, dinero del pueblo que regresa al pueblo. Entonces, es una historia extraordinaria de lucha. Y él muere en la cárcel en Liverpool, Kansas. Terrible, es una lucha terrible. Uno de tantos migrantes que lucharon, y decía él que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Fíjense, un radical, un anarquista, a vivir y a ser feliz, no a sobrevivir, no a malvivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, a vivir. Les digo, yo ver el amanecer, el atardecer, caminar, leer un libro, no consigo yo mujeres y hombres libres en la lectura. Ir al cine, aquí se ve cines, ahí en México vas a ciudades medianas y no hay ni un pinche cine. Ya ni siquiera, claro, no hay. La gente no tiene derecho al ocio, no tiene derecho a la cultura, no tiene derecho a la diversión, no tiene derecho al disfrute. Sin fama. Ya que atrapó, la gente trabaja todo el tiempo. Sin fama. La gente tiene derecho a disfrutar de la vida. La vida no es trabajar. Ir al cine, les decía yo. Hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente. Y hay quien me dice, ¿y con quién? No, eso no lo resuelve la cosa. Pero les digo que estoy pensando mandar a hacer una tarjeta que diga sexo para todos y para todos. A ver quién me mata esa oferta electoral. En serio, la gente tiene derecho a vivir. La gente tiene derecho a disfrutar de la vida. Nuestro pueblo trabaja muy duro como para que no tenga derecho a eso. Y luego los migrantes trabajan toda su vida, apoyan todo el tiempo, y cuando llegan al país, no tienen nada. Y entonces regresan allá, ya les chingaron el terreno que compraron, ya les chingaron la casa, ya los madrearon, ya no los quieren, porque como ya no mandan dinero, pues ya se agarró la gente.
Y a mí me han discutido porque me dicen, cuando se muere alguien acá, quieren que manden los restos. Yo les digo, regresen vivos. ¿Para qué muertos? Y si regresan muertos, pues prácticos, incineras y mandas las cenizas, cabrón, ¿para qué mandas por la gente? Ya no estás saliendo. Yo digo, con respeto, con cariño, o sea, yo entiendo. A ver, yo soy ateo, ¿no? Yo reconozco que soy ateo. Y que me dicen, no digas eso, cabrón, porque nuestro pueblo es muy creyente. Ya sé que nuestro pueblo es muy creyente. Yo soy respetuoso. Mi abuela, con la que yo crecí, era muy creyente. Muy creyente. Me llevaba a misa a huevo los domingos, solo pero yo les digo, a ver, ¿qué tal si yo tengo razón? Les dicen en la iglesia que qué bueno que les vaya la chingada en esta vida, porque en la otra les vaya a toda madre. Y yo les digo, ¿qué tal si no hay otra y ya se chingaron? Bueno, la gente tiene que ser feliz hoy, aquí, ahora, en esta vida, en esta tierra, en este mundo. Aquí. Pero también es cierto que yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que apoyar al necesitado. Nosotros tenemos, muchos de ustedes trabajaron desde niños, son chingaderas. Nadie debe trabajar de niño, de niña, nadie. Las niñas y los niños deben ser felices, deben jugar, deben ir a la escuela, deben darles de cenar, de comer, de almorzar. Eso tenemos que lograrlo en nuestra patria. Tenemos que lograr que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. Eso debe ser lo mejor, debe ser público y gratuito. Que no es gratuito porque el pueblo lo paga con su dinero. El pueblo lo paga con sus impuestos. Fíjense qué paradoja. Todavía no hay campaña, todavía no se emite la convocatoria, pero ya se discute quién puede ser la persona que relegue al compañero presidente. Yo ya dije que quiero ser cosas que ningún lado ha tocado. Uno, esta semana yo di una rueda de prensa muy firme. Y hay gente que piensa que yo estoy reclamando que me excluyan. No, compañero presidente no me puede excluir. O sea, quiera o no quiera que no es la discusión, yo me voy a registrar y voy a contender, les voy a ganar. Por eso yo no tengo ninguna. Lo que yo le digo al compañero presidente es, compañero presidente, el 28 de abril el Senado hizo crisis por la disputa entre senadores y senadoras de diversos compañeros que aspiran. Sus equipos estaban confrontados y dificultaron el trabajo del Senado y los convocaste. Y ahí te reuniste con 4 de los 5 aspirantes y yo no te reclamé que a mí no me has invitado. Y ahí te comprometiste a 2 cosas, a la unidad y a que la encuesta fuera bien hecha. Y yo te pregunto, ¿cómo puede haber unidad con exclusión? Tú no debes dejarme fuera de la lista, porque primero decían, tú no puedes aspirar porque no te han nombrado. Yo les decía, puta, pues yo por más que reviso la Constitución, en ningún lugar dice que me tenga que nombrar. Pero luego él dijo, va a venir alguien más radical que yo voy a aparecer presidente y ya está haciendo mi verdad a todos lados. Pero luego ya me nombró, dijo, son 5. Y ahí me reconoció porque trae las encuestas y él sabe que yo estoy en una presencia cada vez más fuerte. Y este lunes me excluye. Y yo, comenté en la videocharla, no algo, dije cómo veía yo las cosas. Pero luego me quedé pensando y dije, no, tengo que parar eso más frontal. ¿Por qué? Porque dejar correr eso promueve el sectarismo. Es que no es de Morena. No la chinguen, hay cabros que se acaban de afiliar ayer a Morena. Y yo llevo décadas en la lucha. Yo le digo, compañero presidente, ¿por qué he luchado con él? Lo dije esta semana, con todo cariño. Yo les tengo respeto a mis compañeros y compañeras, pero mientras Marcelo está en el PRI, ya está en la lucha. Mientras Adán Augusto está en el PRI, ya está en la lucha. Mientras Monreal está en el PRI, ya está en la lucha. Mientras Claudia Sheinbaum está en su currículum universitario, yo estaba en la izquierda y en la lucha. A mí me van a platicar.
Yo he estado toda la vida en el compromiso por la transformación del país. Y no es un asunto de antigüedad. No es un asunto de antigüedad. Puede llegar hace 5 minutos de compañeros y te gana la candidatura y eres el candidato. No estoy discutiendo eso. Lo que estoy discutiendo es párenle a sus exámenes, párenle a su descalificación ese. Y párenle a la intriga. Porque si él no me nombra, la gente dice, ¿y por qué no lo nombra? ¿Qué le sabe? ¿Cuál es el motivo? Entonces yo dije, con las bodas, compañero presidente, si tienes algo que decir, ahora o callar para siempre. Es incorrecto. No hay ruptura. Simplemente hay un reclamo fraterno. Pues yo le tengo un enorme cariño, una enorme admiración, un enorme respeto. Es un chingón, es un hombre extraordinario, es un patriota sin tacha. Ese no es el tema. El tema es, compañero presidente, yo no te tolero que me trates así. Tú no tienes por qué darme cariño y admiración, no tienes por qué, eso no es de ida y vuelta. Pero respeto sí. Es lo único que pido. Yo no estoy como Marcelo diciendo piso parejo. Pues ya quisiera yo la Cancillería un domingo en la mañana, cabrón. Ya quisiera yo la Secretaría de Gobernación el martes en la tarde. O que el sábado que se va de gira mi compañera amiga Claudia me dejara a mí en el gobierno de la capital. Ya lo quisiera. Yo no estoy pidiendo nada. Lo único que pido y exijo es respeto. Punto. Ese es todo el tema. No hay nada más. Y yo sabía que el compañero presidente no iba a decir nada. Pues qué chingadas va a decir. Que además es un cabrón. Entonces, no va a decir nada, no dijo nada. Y que Caleo Toga mandó reclamos que le hagan muy duros y él asume a pechuga el reclamo. Y corrige, que un compañero, claro, no somos Dios ninguno, o sea, yo menos creo que haya, no, pero no somos seres humanos con virtudes y defectos. Y no hay ninguna cosa incorrecta en que un compañero tú le reclame. Puede ser equivocado el reclamo. No, eso tampoco, no estoy diciendo que tengo la razón. No, esa es mi posición. Punto. Y cada quien que busque, y cada quien que saque su conclusión. Pero me parece, decía mi abuela, que más vale una vez colorado que siempre es colorido.